Hay algunas frases que están en el vocabulario español, que mucha gente dice, incluso la gente que no es creyente también dice, pero esas frases vienen de la Biblia y sin saberlo, esta gente las dice, a veces cada día, sin saber que vienen de la Biblia. Por ejemplo, la frase, si no lo veo no lo creo, que lo decimos mucho, eso viene de Tomás, en la Biblia, uno de los apóstoles que dudaba mucho de la resurrección de Cristo. La frase, yo me lavo las manos, que se dice cuando no quieres tener nada que ver con algo, eso viene de la Biblia, de Pilato, que se lavó las manos en el juicio de Jesús diciendo, yo no tengo nada que ver. La frase de hacer un juicio salomónico, seguramente lo habéis escuchado, y eso es una frase que nos viene de Salomón, que sus juicios eran muy sabios, con mucha sabiduría. El ser un buen samaritano, lo habréis escuchado, y eso viene, por supuesto, de la parábola que Jesús contó del buen samaritano. También la frase ojo por ojo, diente por diente, la hemos escuchado, y eso viene de la ley del Antiguo Testamento. En el libro de Éxodo, Dios dio una de esas leyes de cómo debían ser los juicios. Y hay más frases que podríamos decir, pero hoy vamos a ver una de esas frases que mucha gente la conoce, que mucha gente ha escuchado de esa frase, pero creo que pocos conocen el verdadero significado de esta frase. Una frase corta pero muy profunda y una frase brillante que Jesús dijo en este pasaje que hemos leído. Seguramente ya sabes a la frase que me refiero, y es la frase, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Creo que todos lo hemos escuchado. De darle al César lo que es del César, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. A Jesús le habían hecho una pregunta trampa. A veces esto pasa, nos hacen una pregunta trampa. La pregunta trampa era si había que pagar impuestos a Roma o no, al César o no. Y ya veremos más sobre a qué se referían con una pregunta trampa. Y Jesús responde con esta frase, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Jesús responde con una sabiduría divina, una sabiduría que nunca ningún hombre había hablado así. Y responde así a esta pregunta maliciosa que hicieron estos judíos sobre el tema de los impuestos. Y Jesús aquí muestra que tenemos que someternos a las autoridades, pero más que nada, tenemos que someternos a Dios. Ahora, este mundo es una lucha constante de personas intentando hacerse con el poder, intentando llegar a lo más alto. No tiene más que enchufar la tele para ver que las personas luchan, este político con este político, para hacerse con el control del partido y luego las elecciones, y para hacerse con el control del país, para ser rey, presidente, César, faraón, ministro, presidente, alcalde. Así ha luchado el mundo, así ha luchado la gente por siglos. Y muchas veces la gente tiene gran expectación por este nuevo político que ha salido, pero muchas veces esa expectación se va y la gente se siente desengañada. Pero la Biblia enseña que Dios es rey soberano, por encima de todos los reyes, presidentes, primer ministros o los más poderosos. Es más, la Biblia dice que Dios es el que quita y pone reyes. Daniel lo dijo hace 2500 años, lo dijo el profeta Daniel, dijo, Dios, bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, suyos son el poder y la sabiduría. Él quita reyes y pone reyes. Así que todo está en control de Dios, a Dios no se le escapan las cosas. Y hoy nos vamos a hacer la pregunta, ¿cuál debería ser entonces nuestra actitud ante las autoridades, ante el gobierno? ¿Debemos obedecer todo lo que nos digan? ¿O por contra, lo que tenemos que hacer es luchar por una revolución social que traiga justicia en este mundo? Hoy vamos a ver que Jesús nos enseña muy sabiamente en este texto que Él es el rey de reyes y que Él tiene autoridad, pero que también en este mundo tenemos que someternos a las autoridades que Él ha establecido. Pero también, más que eso, Jesús está mostrando en este texto que su reino no es como los reinos de este mundo. No era como el imperio que tenía César, el César que había entonces. El reino de Cristo no es como los imperios que hoy también hay en la tierra, los grandes países que dominan el mundo. Su imperio, el imperio de Cristo, no es así. El reino de Cristo no es así. Cuando Jesús estaba siendo juzgado por Pilato, Pilato le dijo, ¿pero eres tú rey? Y Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado, pero mi reino no es de aquí. Vamos a ver cómo es el reino de Cristo.
y cómo son los reinos que hay en este mundo. Ahora, tengo dos cosas que queremos ver en esta pregunta que le hacen a Jesús. La pregunta trampa era, ¿hay que pagar? ¿Es lícito? Le dicen en el capítulo 20, versículo 22, ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Es lícito pagar impuestos o no? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Así que en primer lugar vamos a ver el engaño de esta pregunta. Eso lo vamos a ver del versículo 20 al versículo 23. Porque la pregunta era engañosa. Los que lo hacían eran engañadores. Es más, el texto comienza a decir, versículo 20, que acechándolo, estos hombres, estos líderes religiosos, enviaron espías. Enviaron espías. Nos lo dice ahí el versículo 20. La palabra espía en el original griego habla de alguien que había sido sobornado. Enviaron personas que habían sido pagadas para probar a Jesús, para hacerle caer a Jesús, para ponerle esta trampa a Jesús. Así que estos espías habían sido enviados. Sabemos que también venían fariseos, venían herodianos, que después veremos quiénes eran, pero nos dice ahí que estos espías, versículo 20, se simulaban justos. Se simulaban justos. No eran justos. Lo simulaban. Ponían la apariencia de una persona justa. Eran lo que llamamos un hipócrita. Alguien que se pone una careta. Un hipócrita, la palabra hipócrita viene de la palabra actor, que se pone una careta y aparenta, da la apariencia de algo, pero no lo es. Y eso es lo que hacían estos. Estaban simulando. Como cuando con los niños nos ponemos a jugar a la mímica. Creo que a los niños muchas veces les gusta jugar a los juegos de mímica. Hace unos días nos pusimos a jugar en nuestra familia, tenía que salir un niño, le decíamos algo al oído y tenía que hacer la mímica. No es que fuera eso. El niño seguía siendo el niño, pero actuaba como si fuera algo. Y estas personas comenzaron a actuar, a simularse justos. Ahora, paréntesis ahí, desgraciadamente eso es lo que muchas personas hacen los domingos. Se ponen la careta para el domingo, se ponen la ropita para el domingo, se ponen la piedad para el domingo. Luego de lunes a sábado eso ya es otra cosa. Y eso es lo que hacían estas personas. Ahora, ¿de qué manera vemos aquí que se simularon que eran justos? Pues con sus palabras, porque empiezan a hablar y hablan palabras muy buenas. Versículo 21, si lo tienes en tu Biblia allí, o quizá lo podemos poner aquí en la pantalla, versículo 21. Le dicen, Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces, versículo 21, por favor, gracias, y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Le dicen eso, y lo escuchas y dices, qué bien, ¿no? Vienen a Jesús con el mejor de los lenguajes. Las palabras que dicen ahí son buenísimas. Le llaman como maestro, es decir, le reconocen como alguien que tiene autoridad, que tiene el conocimiento para enseñar, es un maestro, un rabino. Y le dicen, tú hablas rectamente, tú enseñas y dices rectamente. No te inventas las cosas, no dices lo que te parece, dices las cosas como son. Llamas a lo bueno bueno y a lo malo malo. Enseñas rectamente, le dicen al maestro. Y luego le dicen también, y es que encima tú no haces acepción de personas. Hacer acepción de personas es tener favoritos, que me sobornen y a este le hago lo que quiere y al otro no, de hacer distinción de personas, este me cae bien, el otro no. Jesús no hacía eso. Ahora, la mayoría de los rabinos hacían eso. La mayoría de las personas hacen eso. La mayoría de los políticos hacen eso. Pero Jesús no hacía eso. Y se lo dicen a Jesús, y es verdad lo que están diciendo. Jesús trataba a todos por igual, a los ricos y a los pobres, a las mujeres y a los hombres, a los esclavos y a los libres, a todos los trataba por igual. A los niños incluso, como vimos hace unas semanas, que los traía adelante. A todos los trataba por igual. No hacía acepción de personas, no hacía distinción. Y le dicen al final, pero es que tú enseñas el camino de Dios con verdad. Le reconocen, tú no es tu palabra que estás diciendo. No vienes aquí a contarnos tus opiniones o tus grandes cosas que has descubierto. Tú lo que estás enseñando es el camino de Dios. Tú eres un enviado de Dios. Hablas enviado de Dios, como los profetas antiguos que decían, así dice el Señor, tú eres enviado de Dios, tú vienes de Dios, tú enseñas el camino de Dios. Ahora, todo lo que habían dicho este hombre,
todo lo que habían dicho estos hombres, estos espías, era la pura verdad. Era la pura verdad. Dijeron palabras verdaderas sobre Jesús. Pero ellos no creían lo que estaban diciendo. Fíjate que dijeron verdades, dijeron cosas verdaderas sobre Jesús, pero no se las creían ellos. Las decían solo para engañar, para dar la apariencia, para que las personas pensaran, estos apoyan mucho a este rabino, estos vienen con buenas intenciones. Era simple lenguaje y ya está. Era simple palabras, eran palabras y ya está. ¿Y sabes qué? Sigue pasando lo mismo en el siglo XXI. ¿Cuántos hay que se saben muy bien el lenguaje cristiano? ¿Cuántos hay? Hablan como cristianos, pero no son cristianos. Hay muchos, cuidado, cuidado. Tienen la jerga cristiana, las palabras correctas como ellos, pero no la vida correcta. No la vida de piedad. Palabras de piedad, sí, pero no vida de piedad. En mis pocos años de creyente, los he conocido. Y te aseguro que hay de todos los tamaños, edades y clases que tienen el lenguaje cristiano, pero no la vida de un cristiano. Y hablan y los escuchas y parecen tan entregados, tan devotos. Y cuidado porque es fácil ser engañado por ellos. Y lo he escuchado incluso. Y gente puede decir algo de, mira, yo creo que tal persona, Manolito, un nombre así que es tan buen cristiano. ¿Has oído cómo oraba el miércoles? ¡Ay, cómo oraba! ¡Qué palabras! Y siempre que hablo con él, me habla sobre la Biblia. Y recita versículos. Y me dijo que todos los días hace un devocional con su familia en casa. Y el otro día me dijo que había pasado 3 horas orando y ayunando al Señor. Y también siempre que hay testimonios, él comenta de cómo evangeliza a todas las personas. ¡Qué buen cristiano! ¡Qué hombre tan piadoso! ¿Seguro? ¿Seguro? Creo que tenemos que ir más allá. ¿Cómo trata a esa persona, a su mujer y a sus hijos? ¿Cómo trata a los débiles, a los nuevos en la fe? ¿Cómo reacciona cuando las cosas no le salen como él esperaba? ¿Has considerado a dónde se agarra cuando la tragedia llega a su vida? ¿Ves en él la humildad de Cristo? ¿Ves en él también la humildad de un corazón arrepentido, quebrantado y humillado? ¿Está contento esta persona con pasar desapercibido y que nadie le reconozca? ¿Ves gozo verdadero en su vida? ¿Y por qué digo esto? Porque cuidado con que todo sea lo que escuchemos con nuestros oídos. Y eso de que una persona dice, oro 3 horas y evangelizo todos los días, ¿te lo han dicho o lo has visto? Y quizá dices, ay, pero es que eso es de ser muy cínico, intolerante o desconfiado. No, no es serlo, es ser precavido. Hay que darse cuenta que no es oro todo lo que reluce. Dice Proverbios 14:15, el simple todo lo cree. El simple todo lo cree. Le dicen, ay, yo hago tal, yo hago lo otro, y se lo cree todo. Pero Dios no quiere que seamos simples. No debemos poner nuestra confianza a la ligera en cada nueva persona que dice seguir a Jesús, ni dar por supuesto que todos los que se simulan justos son justos. Y esto no es algo nuevo, ocurría en tiempos de Cristo. Es más, leyendo a un pastor de hace 200 años, un pastor de Inglaterra, se llamaba Juan Carlos Ray, fíjate lo que dice, hace 200 años, dice, el lenguaje cristiano es precisamente aquella parte de la fe que un falso cristiano considera más fácil de conseguir. Es fácil. Saberse las palabras es fácil. Es fácil. Y así muchas veces lobos se introducen porque se aprenden las palabras que tienen que decir. Eso ocurre. Pero luego dice este pastor de hace 200 años, dice, el camino de la vida diaria del hombre y no las palabras de sus labios es la única prueba segura de su carácter. No tanto lo que dice, sino lo que hace. Cuidado con que palabras muy bonitas, palabras muy entregadas, devotas y piadosas, nos lleven a cerrar nuestros ojos a lo que Dios quiere que abramos nuestros ojos, a tener discernimiento. La Biblia habla mucho del discernimiento, a tener discernimiento. Y dijo Cristo, por sus frutos los conoceréis. No por sus palabras los conoceréis, por sus frutos los conoceréis. Ahora, a nosotros nos pueden engañar, pero a Jesús nadie le engaña. Él ve el corazón.
Él ve la astucia. Él vio la astucia de estos hombres que venían simulándose justos, intentando ponerle trampa, dando estas apariencias. Jesús ve el corazón. Y Cristo ve tu corazón también hoy. Cristo sabe la razón por la que has venido. Cristo sabe lo que has vivido esta semana. Cristo sabe todo lo que es tu vida. Cristo sabe tu trasfondo. Cristo lo ve todo. A Él no se le puede engañar. Todo está desnudo y abierto ante aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y a Jesús, como no se le puede engañar, en el versículo 23, Jesús les dijo, ¿por qué me tentáis? ¿Por qué me tentáis? Jesús veía directo el corazón. Jesús veía que esta pregunta no era una pregunta que tenían una curiosidad, que querían saber, pues como alguien tiene una curiosidad, sabía que esta pregunta era para hacerle caer, que esta pregunta era para acabar con Cristo. Ahora, ¿por qué esta pregunta que le hacen era para acabar con Cristo? Porque en el tiempo de Jesús había dos partidos políticos extremos. Unos eran los celotes y otros los herodianos. Los herodianos eran los que habían venido, junto con escribas y fariseos, a hacerle esta pregunta a Jesús. Herodianos era porque apoyaban a Herodes, el que había puesto el imperio romano. Los herodianos apoyaban al imperio romano. Los herodianos decían, está bien que estemos bajo el imperio romano, nos trae beneficios, está bien estar aquí. Eran un grupo con motivaciones políticas más que religiosas y querían esta estabilidad y ventajas que el imperio romano les ofrecía. Así que, si Jesús decía que no hay que darle tributo a César, entonces estos herodianos venían, como dice ahí, para que ya tenían lo que querían. Podían coger a Jesús y entregarlo al gobernador, porque estaba Jesús organizando una rebelión. Si Jesús decía, no hay que darle tributo a César, los herodianos estaban en contra de eso y lo iban a llevar a Pilato o a Herodes para que fuera juzgado directamente. Ahora, por otro lado, el otro grupo eran los celotes. Tenían mucha influencia en el pueblo los celotes. La palabra celote significa alguien que tiene mucho celo. Fácil verlo ahí. Entonces, incluso uno de los discípulos de Jesús había sido o era celote, Simón el celote. Y esta gente apoyaba mucho al pueblo judío, al pueblo de Israel, con mucho celo, incluso a veces con violencia y con vehemencia, y ellos creían que Israel no tenía que pagar ningún tributo a nadie, ni a César, ni al imperio romano, ni a nadie. Esta gente tenía mucha influencia en el pueblo. Así que si Jesús decía, sí que hay que pagar tributos, por supuesto que hay que pagar, entonces estos celotes estarían muy ofendidos, estos celotes se irían contra Jesús y quién sabe si el pueblo mismo iría contra Jesús. Así que te das cuenta de la trampa. Si Jesús dice una cosa, malo. Si dice otra cosa, también malo. Ahora ellos pensaban que habían fabricado la trampa perfecta. Aquí lo tenemos a Jesús. Con esta trampa lo vamos a pillar. Seguramente los herodianos que vinieron, como Jesús siempre estaba con el pueblo, ellos pensaban, Jesús se va a poner del lado del pueblo. Jesús va a decir que no hay que pagar impuestos. Y entonces lo tenemos ya, porque ha dicho algo que va en contra de César, lo tenemos ya, lo llevamos a Pilato y ya lo juzgamos. Y eso es lo que ellos... Por eso dice el versículo 20 que lo que querían era entregarle al poder y autoridad del gobernador. Eso es lo que querían, entregarle directamente a Pilato. Ahora, antes de ir a la respuesta de Jesús, esta gente engañosa, hipócrita, en realidad no les interesaba la respuesta de Jesús. Jesús no les dio lo que querían. Jesús, como vamos a ver, ni dijo que sí, ni dijo que no. No les dio lo que querían. Pero no les interesaba a ellos eso. Porque si eran capaces de mentir delante de Jesús para hacer esta pregunta, también eran capaces de mentir detrás de Jesús. Y tal era su obstinación que se podían inventar cualquier cosa que Jesús hubiera dicho. Si tienes tu Biblia ahí, ven conmigo a Lucas 23, versículo 2. Lucas 23, solo unos capítulos después. Lucas 23, versículo 2. Comenzaron a acusarle diciendo, a acusar a Jesús, diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación. Mentira, porque es justo lo contrario. Y que prohíbe dar tributo a César.
Jesús nunca había prohibido dar tributo a César. Es más, Jesús les dijo, dad a César lo que es de César. Pero a ellos les importaba bien poco lo que dijera Jesús. Igual que son tan mentirosos para venir a Jesús, son también mentirosos para hablar de lo que Jesús había dicho. Así que fíjate la obstinación que aun cuando Jesús no les respondió lo que ellos esperaban, se inventan la respuesta y dicen que Jesús había prohibido dar tributo a César. Esto nos enseña que no debemos pensar que porque hayamos respondido con sabiduría bíblica, con argumentos como los que Cristo dio, esto va a hacer a la gente cambiar de opinión. Puede ser que tú respondas con mucha sabiduría, pero la gente siga obstinada en su pecado, porque al final solo Dios puede abrir los ojos. Solo Dios puede abrir los ojos. Solo Dios podía abrir los ojos de estos hipócritas que vinieron a Jesús. Solo Dios abre los ojos. Y no quisieron abrir los ojos y así se quedaron. Por eso nuestra oración, como hemos dicho en el Salmo 119, es: Señor, abre mis ojos para que vea yo las maravillas de tu ley. Porque si Dios no te abre los ojos para que veas este libro como la palabra de Dios, es las palabras de este libro como las maravillas de Dios y el Evangelio de Cristo como aquello que necesitas, si Dios no te abre los ojos para que veas eso, te aseguro que por tu propio corazón pecaminoso no lo vas a ver. Necesitas que Dios obre en tu vida y que te abra los ojos. Así que esta era el engaño de esta pregunta. Pero en segundo lugar queremos ver, y esto es lo más importante, la respuesta a esta pregunta. Queremos ver qué es esta frase que dice Jesús. Vamos a ver la infinita sabiduría que hay en la respuesta. Jesús dice en el versículo, estás ahí con tu Biblia, en el versículo 24, algo que ellos no esperaban. Ellos esperaban sí o no, o esperaban un discurso. Y Jesús dice: mostradme la moneda. Seguramente ellos dicen: pero ¿para qué quiere ver él la moneda? Él sabrá cómo es la moneda, ¿no? Un denario, esto es, todo el mundo sabe cómo es una moneda. Y Jesús dice: mostradme la moneda. Ahora, el denario era la moneda que solían tener, era una moneda de plata que se utilizaba como impuesto en aquella época. Así que cuando le traen a Jesús él dice: ahora, ¿de quién es la imagen que hay en el denario? Y ellos dicen: de César. Porque, como en las monedas que tenemos nosotros ahora también en España, había una imagen aquí de César. Yo he traído aquí una moneda de 1 euro, tenemos aquí al rey Felipe. Pues entonces Jesús ve la moneda, el denario que le traen, con la imagen de César, dice: ¿de quién es? Para que ellos mismos se lo digan. ¿De quién es la imagen? La gente dice: de César. Ahora, también en la imagen había una inscripción que llamaban incluso a César como alguien divino. Y eso añadía a que muchos judíos estuvieran muy en contra de pagar los impuestos. Esta era otra razón por la que si Jesús respondía claro que sí, estarían problemas con muchos judíos. Y entonces Jesús da esta respuesta, que deja a todos callados. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Vamos a ver qué enseña Jesús con esto. En primer lugar, Jesús enseña que no siempre hay que responder como la gente exige que respondas. La gente quería una respuesta de sí o no, pero muchas veces no debemos responder, ni Jesús quiso responder como la gente quería que él respondiera. No siempre es sabio responder a las preguntas de este mundo de la manera que este mundo quiere. Muchas veces la gente viene: a ver, dime sí o no. Pues a veces la respuesta, a veces el problema está en la pregunta. Y es la pregunta lo que hay que reconsiderar. Hay preguntas maliciosas que mejor no responder. Hay preguntas absurdas también. No sé si has escuchado esa pregunta que a veces he escuchado que gente hace. Escucha esta pregunta: ¿puede Dios crear una piedra que Él mismo no pueda levantarla? ¿Puede Dios crear una piedra que Él mismo no pueda levantarla? Si dices que Él sí que puede crear una piedra así, entonces dicen: entonces Él no puede levantarla. Y si dices que Él no puede crear una piedra así, la gente dice: ¿has visto? Entonces Él no puede hacer esto. Pero no es la respuesta lo que hay que buscar aquí, es la pregunta que está mal, porque la pregunta plantea un absurdo. Dios nunca va a hacer algo en contra de su mismo carácter. Hay preguntas que son absurdas.
Hay preguntas que no deben ser respondidas como la gente quiere, con un sí o con un no. Hay preguntas también que desvían el tema de lo que es importante. A veces he estado evangelizando a alguien de algo y sacan una pregunta que no tiene nada que ver. Y tienes que coger esa pregunta y volver a llevar el tema a donde tú quieres. Y es lo que hacía Cristo una y otra vez. Puedes ver en los evangelios cómo gente preguntaba cosas y Jesús no respondía la mayoría de veces de la manera que la gente quería. Y igual deberíamos seguir el ejemplo nosotros. Entonces, para empezar y rápidamente, Jesús enseña que no siempre hay que responder como la gente pide que respondamos. Hay que responder como Jesús respondió. Hay que responder con la sabiduría de la Biblia. Pero también, y esto es lo que es importante, Jesús enseña con esta respuesta que hay dos reinos diferentes en los que vivimos en este tiempo. Hay dos reinos de los que está hablando Cristo, y cada cristiano, si tú eres aquí, si tú estás aquí y has nacido de nuevo, si tú estás aquí y has creído en el Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, perteneces a dos reinos. A dos reinos. ¿Sí? Cristo, por un lado, es tu rey. Si Cristo te ha salvado, eres parte del reino de Dios, de su iglesia. Eres parte del pueblo de Dios que se visibiliza en una iglesia local. El reino al que perteneces jamás será destruido. Su reino es eterno. También tu ciudadanía está en los cielos. Tu mira entonces debe estar en las cosas de arriba. Y tu destino es estar con tu rey y reinar en él, en nuevos cielos y nueva tierra para siempre. Ese es tu destino. Ese es el reino de Dios al que perteneces. Pero también, por ahora, perteneces a otro reino. Perteneces al reino o al país donde te ha tocado vivir. En este caso, pertenecemos también al reino de España. Cada uno de nosotros, donde hay unas leyes, donde hay un presidente, que te puede gustar más o menos, donde hay unas autoridades, donde hay unas leyes, donde hay una cultura. Y Dios quiere que seamos buenos ciudadanos de donde vivimos. Entonces Cristo está dejando aquí claro que hay dos reinos. Ahora, tenemos que entender que el reino terrenal está puesto por el Rey celestial. Y esto puede sonar fuerte, pero es la enseñanza de toda la Biblia. Lo hemos visto al principio con Daniel. ¿Quién es el que pone reyes y quita reyes? ¿El pueblo? ¿Ellos mismos con su ambición? Al final de todo, es Dios el que permite que vengan reyes y se vayan reyes, que vengan presidentes y se vayan presidentes. Romanos 13, versículo 1, si puedes ir conmigo a este texto, lo ha leído antes el hermano Rafa, mira lo que dice. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Lo has escuchado? Por Dios han sido establecidas. ¿Quién establece al presidente de España? ¿Te cueste o no te cueste pensar o creer eso? Dios lo ha establecido allí. Y a los presidentes de este mundo también Dios los ha puesto ahí. Ahora, no estoy diciendo ni mucho menos que sean hombres de Dios, ni que amen a Dios, ni que sean cristianos, ni que por supuesto todo lo que hagan está bien, para nada. Lo que estoy diciendo y lo que dice la palabra de Dios es que es Dios el que ha permitido que estén ahí. Y en Romanos 13, versículo 3, se les llama servidores de Dios. Siervos o servidores de Dios. No refiriéndose otra vez a que sean cristianos siervos de Dios, sino a que Dios los ha puesto ahí para que le sirvan en lo que Él quiere hacer para sus propósitos y también que tendrán que dar cuentas un día de lo que han hecho con la autoridad que Dios les había dado. Así que lo que deja bien claro Cristo cuando dice a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César, es que hay dos reinos. Y como cristianos somos parte de estos dos reinos. Ahora, nuestro reino principal es el reino de Dios, nuestra ciudadanía es la de los cielos, pero en este tiempo estamos también bajo el reino donde vivimos y debemos cumplir con las autoridades y con las leyes de donde vivimos. Ahora, también Jesús enseña que estos dos reinos deben estar separados. Jesús dice que hay cosas del César y hay cosas de Dios. Estos dos reinos deben mantenerse de alguna manera separados, aunque cooperen, pero su trabajo es separado. Y aquí podríamos ir a estudiar mucho esto, pero vamos a verlo rápidamente o
brevemente. Lo que está diciendo aquí es que son dos reinos separados, que deben funcionar separadamente. El reino de Dios no debe estar intentando inmiscuirse en las cosas del reino de los reinos y gobiernos de este mundo, y los gobiernos y reinos de este mundo no deben de estar metiéndose en el reino de Dios. Es lo que llamamos la separación Iglesia-Estado. La Iglesia no debe estar intentando meterse en el Estado y reinar y mandar y decir lo que hay que hacer, y el Estado no debe estar metiéndose en aquellos asuntos que son de acorde a la palabra de Dios, de acorde al reino de Dios. Y esto se ha visto en la historia y podríamos ver mucho de esto, pero ahora eso no significa que un cristiano no pueda tener y no deba tener una opinión política. No, debemos como cristianos buscar el bien de esta sociedad. Hay un lugar para que un cristiano, aunque sea difícil, pero que esté activo, incluso como Guillermo Wilberforce, un cristiano inglés de hace unos 200 años o 300, que fue aquel que abolió la esclavitud. Claro, hay cosas que podemos hacer para el bien de nuestra sociedad, pero no es la labor de la Iglesia ni el papel de la Iglesia meterse a legislar y a gobernar. Está el poder del Estado y luego está el reino de Dios. Tampoco el Estado debe meterse en lo que la Iglesia debe hacer. Esto lo vemos, por ejemplo, en la Biblia, en Daniel. Justo esta semana estaba leyendo Daniel 6, cómo en el Estado se hace una ley que nadie puede orar ni pedirle a nadie nada, sino solamente al rey. Y ahí es donde el cristiano tiene que decir, ahí me planto. Yo obedezco a las autoridades mientras no me hagan desobedecer a Dios. Y ahí es donde Daniel dijo, no me importa lo que haya dicho el rey, que no se puede orar, que no se puede pedir nada a Dios, yo voy a seguir orando a mi Dios. Y abiertas sus ventanas, seguía orando a su Dios, y por eso fue lanzado al foso de los leones. Ahora, hay gobiernos que no les gustan que los cristianos digan, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿No les gustaba a los judíos en Hechos 4, cuando Pedro y Juan dijeron, mira, si nos prohibís evangelizar, nosotros vamos a seguir evangelizando? No les gustaba, pero Pedro dijo, es necesario, incluso les dijo, juzgad vosotros, si os vamos a tener que obedecer a vosotros antes que a Dios. Dios está por encima. Y cuando lo que nos dicen los gobiernos va directamente en contra de lo que nos dice Dios, entonces, y solo entonces, tenemos el derecho de decir, no, Dios primero, haré lo que me mande Dios. Hay gobiernos que no les gusta que los cristianos tengan esta actitud. Hace unos años escuchaba al ministro de Francia y luego pidió perdón, pero el ministro de Interior de Francia decía, no podemos discutir o hablar con personas que se niegan a escribir en papel que la ley de la República de Francia es superior a la ley de Dios. Pues lo siento, yo como español no puedo decir que la ley de España esté por encima de la ley de Dios. Yo no puedo afirmar eso. La ley de Dios siempre va a estar por encima. Pero la ley de Dios me manda a someterme a la ley española en todo aquello que no vaya en contra de la ley de Dios. Ahora, si el Estado te manda a pagar el 30% de tus impuestos, eso no va en contra de la ley de Dios. Si el Estado manda a ir a 120 kilómetros en la autovía, eso no va en contra de la ley de Dios. Así que estamos obligados a cumplir lo que el Estado nos ha dicho ahí. Si el Estado nos prohíbe leer la Biblia, eso va en contra de la ley de Dios. Ahí es donde tenemos que decir no. Si el jefe, mi autoridad en el trabajo, me manda a mentir en esta declaración que tengo que hacer, ahí tengo que obedecer a Dios. Aunque el jefe sea mi autoridad, pero yo tengo que obedecer a Dios antes que a mi jefe. Si el Estado manda a los médicos ginecólogos a abortar y matar a niños, ahí es donde deben decir, no voy a hacer eso, porque va en contra de la ley de Dios, aunque el Estado lo mande. Y de eso estaremos hablando más después en el culto de la tarde. Así que hay una separación y debe haber una separación, pero tenemos que recordar, los cristianos tenemos responsabilidades en estos dos reinos. Recuerda cómo lo dijo Cristo, dijo, la imagen del César está en la moneda. Así que, como la imagen del César está en la moneda, dale al César lo que es del César.
Aquí en España pagamos con una moneda, un euro, que tiene al rey, que es el jefe del Estado. Así que Dios nos dice, ¿de quién es la imagen? Pues del jefe del Estado. Pues dale al Estado lo que le corresponde al Estado y a Dios lo que le corresponde a Dios. Tenemos responsabilidades, tanto de cumplir las leyes como de obedecer a Dios. Dale al Estado lo que es del Estado, y hay algo que le corresponde al Estado. Cuando rompemos las leyes de las autoridades donde vivimos, estamos desobedeciendo a Cristo, piénsalo así. Cuando no nos sometemos a las autoridades del Estado en el que vivimos, estamos desobedeciendo a Cristo. Y la única excepción, sabemos, lo he dicho antes, es cuando van en contra de la ley de Cristo. Cuando no pagamos los impuestos, estamos desobedeciendo a Cristo. Ahora, hay tantos cristianos que se quejan de lo que hay que darle al César, lo que hay que darle al Estado, ¡ay, los impuestos! Y, por supuesto, muchas veces son muchos, pero te digo que cuando Cristo dijo esto, los impuestos que tenían que pagar los judíos al Estado romano eran mucho más abusivos, pero mucho más abusivos de lo que tenemos que pagar en nuestros días. Además, Primera de Pedro vuelve a decir lo mismo. Primera de Pedro 2, 13 al 17. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, yo a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. ¿Han visto cómo dice? Temed a Dios, honrad al rey. Y al rey se refiere, no al rey Cristo, se refiere al rey que había entonces. ¿Sabes quién era el rey que había entonces? Era el emperador Nerón. Si sabes algo de historia, o si no te pido que lo busques, de los emperadores más malvados que ha habido en la historia de Roma, fue Nerón. Masacró a muchísimas personas. Y dice aquí, honrad al rey, incluso aquellos tan malvados. Fíjate lo que nos llama. Así que el cristiano no está llamado en ningún momento a rebelarse contra la autoridad, causar disturbios, quemar contenedores, saquear tiendas. No nos llama a eso el Señor Jesús. Cristo no fue un revolucionario. Cristo no llama a la revolución tal como el mundo la ve. Ahora, el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio revoluciona la vida, sí. El Evangelio, como decían en Hechos, trastorna muchas de las cosas de este mundo, sí. Pero no es la revolución tal como el mundo la ve. Así que, como la imagen del César estaba en la moneda, dice, dale al César lo que es del César. Estamos obligados a cumplir la ley. Estamos obligados a cumplir las leyes, a someternos a las autoridades, a pagar los impuestos. La imagen del César estaba en el denario, así que había algo que le pertenecía al César. Ahora, ¿dónde está la imagen de Dios? ¿Dónde está la imagen de Dios? En ti y en mí. La imagen del César estaba en la moneda. Y Cristo dice, dale al César lo que es del César. ¿Dónde está la imagen de Dios? Génesis 1 y 2 nos dice que el hombre y la mujer fueron creados a imagen de Dios. A imagen y semejanza de Dios. Así que, ¿dónde está la imagen de Dios? En ti y en mí. Así que, ¿qué es lo que debemos darle a Dios? Nuestro todo. Porque somos imagen de Dios. Si la moneda había que dársela a César porque ahí estaba su imagen, nuestro cuerpo tenemos que dárselo a Dios porque ahí está su imagen. Somos imagen de Dios, cada persona. Así que cada persona tenemos una responsabilidad de darle tu todo a Dios. Tu todo. No eres tuyo. Y más aún cuando eres cristiano. Por eso dice 1 Corintios 6. ¿No sabéis que habéis sido comprados por precio? Dice, no sois vuestros. Me encanta esa. Yo no soy mío. Yo no soy mío. Mi casa no es mía, mi tiempo no es mío, mi cuerpo no es mío, mi ropa no es mía, mi coche no es mío, mi familia no es mía. Yo no soy mío. Yo soy del Señor. No sois vuestros. Por eso dice, ¿le perteneces al Señor? ¿Le perteneces al Señor? A César lo que es del César, al Estado lo que es del Estado, las leyes que hay que cumplir, los tributos que hay que pagar. Y a Dios, tu todo.
porque su imagen está en ti, y más que nada cuando te salva y pone la imagen de Cristo en tu vida, doblemente tienes la imagen de Dios en ti, tú todo es para Él, le perteneces a Él, le perteneces a Él. Ahora, ¿cómo reaccionamos ante esto? ¿Cómo reaccionamos ante esto? ¿Sabes cómo reaccionaron estos hombres que creían que habían atrapado a Cristo con esa trampa? Que venían con su orgullo, con su hipocresía. Versículo 26. Se tuvieron que incluso maravillar de su respuesta. No pudieron otra cosa que abrir la boca y callarse, y callarse. ¿Cuántas veces el hombre viene con toda su palabrería? Mira Dios, yo hago tal, yo, mira yo. Y habla Cristo y te callas. Habla Cristo y te callas. No tienes nada que decir. Es lo que hizo Job. Cuando se pasó con sus amigos hablando y diciendo discursos por un montón de capítulos y capítulos ahí en el libro de Job. Y de repente Dios habla y dice Job, me pongo la mano en la boca, me callo. Yo no tengo nada que decir aquí. Yo no tengo nada que decir aquí. Y así debería ser nuestra actitud. No tenemos nada que decir. Ahora, lo que tendrían que haber hecho ellos, después de callarse, es decir, Señor, tienes razón. Pero no lo quisieron decir. No lo quisieron decir. ¿Cómo reaccionarás tú a este Rey de Reyes? ¿Cómo reaccionarás? Este Rey de Reyes, este mismo Jesús, Él mismo pagó impuestos. Tenemos otra parte en la Biblia, en Mateo 17, que Él enseñó con su propio ejemplo pagando impuestos. Aunque sabía que Él como Rey, Él como el Señor del templo, no tenía ni que pagar impuestos a reyes, ni que pagar impuestos del templo. Él estaría exento, pero Él, para no ofender y para dar ejemplo, Él pagó. Pero más que pagar impuestos, en su humillación, pagó con un precio mucho más alto. Él pagó con su vida. Él pagó con su vida. Jesús es el Rey, pero su reino, como hemos dicho, no es de este mundo. Por eso Él dijo, dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El reino de Cristo es diferente, porque Cristo no es un rey de estos como César, que iba aumentando su reino a través de matar y a través de conquistar y a través de ganar victorias bélicas, victorias y guerras. Cristo no es uno de esos reyes. Cristo es un rey todo lo opuesto. Cristo vino a este mundo no a matar y a ganar así victorias, sino a morir. En la última parábola que leímos justo en el capítulo 19, en el capítulo 20, los versículos de antes, vemos cómo Cristo es ese Hijo amado de Dios que venía y deberían haberle recibido, deberían haberle dado lo que le pertenecía a Él. Pero lo echaron fuera y lo mataron. Ese es el tipo de rey que es Jesús. Un rey que fue sacrificado. Sigue siendo rey, pero un rey que da su vida por sus siervos. Un pastor que da su vida por sus ovejas. Un león rey que cuando lo ve el apóstol Juan era un cordero inmolado. Ese es el tipo de rey que es. Es un rey que hoy viene y te dice, ¿querrás ser mi siervo? ¿Querrás venir a mi reino? No vengo con la espada para atacar. Vengo con la espada con la que yo morí. Vengo con mis heridas. Y te digo, ven. Si no eres parte del reino de Cristo, si mueres hoy y no sabes a dónde irías, si aún tu alma no está en las manos de Cristo, si no has sido aún comprado por precio, si no has nacido de nuevo, hoy es el día para entrar al reino de Cristo, para entrar y ser parte de su reino, y ser hijo suyo, siervo suyo en su reino, de ese rey que vino para morir. Una pregunta difícil, engañosa, una respuesta maravillosa, sabia, que nos habla de dos reinos, nos habla de las responsabilidades que tenemos en los dos reinos. En el reino de Dios le debemos nuestro todo, y también en el reino de los hombres debemos someternos, pero más que nada nos habla del Rey Jesús. Un rey distinto a los reyes de este mundo, un rey que vino para dar su vida, un rey que vino para derramar su sangre, pero un rey que al tercer día resucitó
Y ahora está sentado a la diestra de su Padre con poder y te dice, ven, ven a mí y serás salvo. Vamos a orar.